Oramos. Padre, glorificado sea tu nombre, Señor. Tu nombre sea puesto en alto en esta asamblea, en este día, y eso lo hagamos exponiéndonos a tu palabra, temblando ante ella, reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos tus criaturas, y que hay una inmensa distancia entre la gloria tuya y la nuestra. Y que nosotros podamos atender, Señor, a pesar de todas las circunstancias, atender debidamente a tu palabra. Que nosotros podamos exponernos ante ella, que es la verdad, y podamos, Dios del cielo, también ser libres, porque conocer la verdad nos hace libres. Te imploramos en Cristo tu favor y tu bendición sobre cada uno de los presentes. Y también te imploramos por todos nuestros hermanos y amigos que están en camino, que quites todo obstáculo y les traigas con bien. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar brevemente lo que hemos visto hasta aquí en párrafos anteriores, pues todavía estamos estudiando el capítulo 22, el importantísimo capítulo 22 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que trata el tema de la adoración cristiana y el día de esa adoración, que es lo que vamos a decir, estudiar más profundamente hoy. Vamos a ver que vimos en el primer párrafo el principio regulador. Vimos que la creación entera debe adorar al Dios de la creación, ¿sí o no? Sin embargo, no deben adorar a Dios como ellos quieran, como la creación quiera, sino que el Dios, que el único Dios verdadero, se revela a sí mismo y muestra claramente cómo debe ser adorado. O sea, Dios regula la manera en cómo Él debe ser adorado. Vimos también su presentación restringida con respecto a su objeto. O sea, nosotros debemos adorar al único Dios verdadero, que es el Dios trino, ¿verdad? Un Dios que es tres personas, una sola esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Y vimos también que no se puede adorar a Dios desde la caída, no se puede adorar a Dios sin un mediador. Quiere decir que desde que nuestros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, necesitan un mediador para llegar a Dios. Eso lo vimos desde que vemos adoración, ¿verdad? Después de la caída. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Que Abel adoró a Dios por medio del mediador, del cordero que tipificaba a ese mediador, y esa adoración fue aceptada, pero sin embargo Caín pensaba que él podía adorar a Dios como le daba la gana y que Dios tenía que recibir esa adoración. ¿Y qué pasó? A Dios no se agradó de esa adoración. Él quiso hacer una adoración sin mediador y eso es imposible después de la caída. Ahora, vimos también sus elementos constitutivos. Hay elementos específicos que deben estar incluidos en la adoración a Dios. Y eso lo vemos por todas las escrituras, pero especialmente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento vemos más claramente esto. Pero vimos dentro de esos elementos que hay elementos ordinarios o que se usan con mucha frecuencia, como son la oración. ¿Qué otros elementos? Escuchar, cantar himnos y escucharlos, la predicación, ¿verdad? Vimos que la predicación de la palabra y el escuchar la palabra, leer la palabra, ¿verdad? Cantar la palabra, todo esto es parte de la adoración. Pero también vimos que hay elementos que son no frecuentes u ordinarios, pero también son parte de la adoración. ¿Alguien recuerda cuáles son esos elementos? A ver, Adrián. No, esos son frecuentes también. Esos son frecuentes o esos pueden ser frecuentes. Nosotros podemos bautizar todos los días si hubieran bautismo todos los días. De hecho, nosotros vamos a tener que considerar eso. Tener una posetica aquí y bautizar todos los días si fuera necesario. El ayuno, ¿alguien dijo por ahí? El ayuno y ¿qué otra cosa? La acción de gracias. ¿Alguien puede poner ejemplos bíblicos donde vemos que hay adoración por medio de ayuno, pero que estos no son frecuentes, igual que
hay momentos de acción de gracias que constituyeron adoración a Dios, pero que tampoco fueron frecuentes. ¿Cuáles ejemplos bíblicos podemos ver? A ver, Yamilka, más conocida por Kika. Cuando la reina Esther convocó al pueblo para ayunar. Ese es un caso, ven, en que el pueblo es convocado a adorar a Dios ayunando, pero esto no es algo que sucede todos los días, hermanos y amigos. Nosotros tenemos que ver que esa práctica de ayunar o de restringirnos alimento y buscar intensamente al Señor pudiera ser en la vida de ciertas personas algo frecuente, porque es una persona que está pasando por muchas tribulaciones, aflicciones, luchas. Bueno, pudiera esta persona apartarse, como dijo el Señor Jesucristo, no mostrarle a nadie que está ayunando, sino que en secreto volverse al Señor. Ahora, la adoración pública, como adoración pública, convocar a ayunos, eso debe estar en la adoración cuando realmente sea necesario. Lo mismo sucede con la acción de gracia. Vimos ejemplos bíblicos de eso. ¿Cuál fue el ejemplo clásico? ¿No recuerdan? Les voy a recordar, hubo panderos y danzas. No. A ver, Kika. Cuando el pueblo de Israel fue librado de los egipcios, cuando cruzaron el Mar Rojo y se abrió el mar y luego y cuando pasaron al otro lado en seco, cantaron, adoraron y dieron gracias a Dios por haber sido librados de sus enemigos. Sí, así mismo es. Ahora, una de las cosas que vimos es que Dios no solo regula la adoración y hay elementos que Él establece deben estar en la adoración y elementos que no deben estar en la adoración, porque si claramente nos enseña cuáles deben estar, todos los que Él no se mencionan en las Escrituras no deben estar. Y una prueba de ello ya lo hemos visto cuando las personas han querido inventar la adoración, casos como los hijos de Aarón, ¿recuerdan? Que inventaron cosas, añadieron cosas a la adoración. Y también hay otros casos, como el caso de David, cuando fue a transportar el arca, ¿verdad? Debidamente o indebidamente, como él se le ocurrió que era mejor. Pero además de esto, vimos que hay un lugar adecuado de la adoración. ¿Cuál es el lugar adecuado para la adoración? ¿Cuál es ese lugar adecuado? ¿Alguien sabe? Ya eso es tema del párrafo 6, que es el último párrafo prácticamente que vimos. A ver, ¿cuál es el lugar adecuado de la adoración? ¿Tú sabes, Jan Oreste? En la iglesia. En la iglesia. Muy bien, Jan Oreste contestó perfectamente. En la iglesia. Ahora, ¿dónde debe estar la iglesia para que sea el lugar adecuado para la adoración? ¿Debajo de una mata de mango puede ser? Sí, donde quiera, así mismo como contesta Jan Oreste. Donde estén dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor, ahí ha prometido. Quiere decir que el lugar adecuado de la adoración a Dios es el lugar de su presencia especial. Hermanos, antes del nuevo pacto había un lugar de la presencia especial de Dios, un lugar geográfico de la presencia especial de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era ese lugar? ¿Cuál era, Jan Oreste? Era el templo. ¿Y ese templo dónde estaba? En Israel y especialmente en Jerusalén. Ese era el lugar geográfico correcto de la adoración a Dios por muchos años. Antes de eso el tabernáculo, donde quiera que se moviera el tabernáculo, ahí estaba la presencia especial de Dios. Pero después que Cristo cumplió toda la ley, después de esto, en el nuevo pacto, Cristo dijo claramente, y se lo dijo ¿a quién? ¿Se lo dijo? ¿A quién se lo dijo explícitamente que eso iba a cambiar? A ver, Adrián, Jan 1, Adrián. A la mujer samaritana, se lo dijo a una mujer, le dijo que venía la hora y la hora era ya cuando los verdaderos adoradores, o sea, cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén, era el lugar de la adoración, sino que Dios
iba a buscar verdaderos adoradores que la adoran en espíritu y en verdad. Y hermanos, luego de esto, Jesús habló específicamente con sus discípulos, hablando sobre el tema, sobre ciertos temas dentro de la iglesia local. Y les digo como por ejemplo, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo. Si tu hermano te escuchara, libraste a tu hermano de sus pecados. Pero si no te oyere, ve con dos. Y esos dos, hermanos, que se mencionan aquí, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? Ve con dos. Cuando Jesús está diciendo esto, está asumiendo que tanto este hermano como esos otros dos están muy comprometidos entre sí con este otro tercero, que fue el que reprendió, esos dos que van a traer y este que es reprendido, están perfectamente unidos y comprometidos al punto que se pueden reprender unos a otros en función de lo que es pecado y lo que no es pecado, o sea, en torno al único Dios verdadero que es el que dice lo que es pecado y no. Pero hay más. Jesús dijo, si no lo oyeres a ellos, llévalo a la iglesia. O sea, llévalo a la asamblea, llévalo a la iglesia, y esa iglesia tiene que ser necesariamente local, no universal, porque no podemos llevar a una persona en pecado a la iglesia universal. ¿Qué hacemos? Imagínense, ni con internet podemos hacer eso, ni con internet. Tendríamos que tener no sé cuántos traductores, ¿no? Pero además de eso tenemos que hablar con las personas que ya partieron. ¿Cómo lo hacemos? Porque la iglesia universal implica también todos los santos, hasta los que han partido ya de este mundo. Entonces, tenemos que hablar con los japoneses, con la iglesia en Japón, con la iglesia en Afganistán, con todos los lugares, pero encima de eso, con los que ya han partido con el Señor. Entonces, indudablemente ese texto, cuando habla de la iglesia, ya ve a la iglesia, estamos hablando de la iglesia local, ¿verdad? Esa asamblea local en la cual están comprometidos estas cuatro personas, o sea, el que llamó, al que ofendió o al que pecó, y aquellos otros dos. Todos esos están comprometidos en torno a una iglesia local. Y en torno a esa iglesia local debe ser este hermano reprendido, ¿verdad? Y si esta persona se arrepiente, ¿qué pasa? Ganamos al hermano. Pero si no se arrepiente, debemos tenerlo por gentil y publicano. Y mire la declaración que hizo el Señor ahora. El Señor dice, y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. O sea, que lo que ustedes hagan como iglesia, pónganle el sello del cielo. ¿Por qué? Porque donde quiera que estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está diciendo con esto que ahora hay un lugar de la presencia especial suya, y es cuando la iglesia está reunida por mandato del Señor para obedecer al Señor. Hermanos, allí Dios está de manera especial. Allí Dios está de manera especial. Ese es el lugar ahora correcto de la presencia especial de Dios. No es solo la iglesia bautista reformada o las iglesias bautistas reformadas donde hay verdaderos cristianos en torno al Señor, obedeciendo al Señor. Hermanos, ahí está el Señor. Recordando bien el párrafo 6, yo tendría que preguntarles, porque fue lo último que vimos, ¿creían los antiguos que Dios estaba en todo lugar? ¿Creían eso? Los verdaderos creyentes, los que estaban expuestos a la revelación de Dios, ¿creían que Dios estaba en todo lugar? Sí, hermano, claro. Dios es omnipresente y siempre los verdaderos. Miren, voy a ponerle un ejemplo. El siervo de Abraham le encomienda algo. ¿Por qué el siervo de Abraham pudo ir por todo el camino orando?
porque sabía que Dios estaba en todo lugar. ¿Por qué llegó a Oriente, a Harán, y dijo, Dios ha estado conmigo? Y ahí oró a Dios, porque sabía que Dios era omnipresente. Entonces, en todos los tiempos hemos creído, o se ha creído, que Dios es omnipresente. Sin embargo, aún los antiguos creían que había un lugar de la presencia especial, y esta es la palabra que hace la diferencia, de Dios. Había un lugar de la presencia especial de Dios. ¿Creían eso los antiguos? Sí, hermanos. A pesar de que sabían que Dios estaba en todo lugar, también sabían que había un lugar donde Dios se manifestaba especialmente, y ese lugar era un lugar de la presencia especial de Dios. Durante el pacto mosaico, Dios estaba, ¿dónde? En el tabernáculo y después en el templo. En el nuevo pacto ya sabemos dónde Dios está, donde quiera que estén dos o más reunidos en su nombre. Ahora, hoy veremos si además de un lugar especial, Dios regula también un tiempo especial donde Él debe ser adorado. ¿Regula Dios un tiempo especial donde Él debe ser adorado? Vamos a ver esto, o vamos a comenzar a ver esto hoy, porque hay dos párrafos que tratan este tema. El párrafo 7 y párrafo 8 de este capítulo de nuestra confesión. Dice así el párrafo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Si usted lo tiene ahí, perfecto. Si no lo tiene, aquí lo tenemos también, que no se ve muy bien, por cierto. Dice así, es un poquito largo y por eso es que la letra queda pequeña. Dice, así como la ley de la naturaleza es que en general una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue, ¿qué día? El último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Ahora, qué importante que nosotros nos demos cuenta quiénes fueron los que dijeron esto. O sea, vamos a partir de aquí, antes de comenzar a desglosar lo que dijeron ellos. Es bueno que nosotros sepamos que si hoy encontramos alguna persona que defiende la tesis, si hay alguna persona hoy que defiende la tesis que no hay un día especial para la adoración a Dios, eso puede ocurrir. Hay personas que defienden esa tesis. Dicen que cualquier día, que todos los días debemos adorar a Dios y que no hay un día especial para adorar a Dios. Algunos dicen eso, algunos enseñan eso. E incluso tienen algunos argumentos que parecen ser bíblicos. Pero, hermanos, si alguno hace eso en estos días, recuerde, deben ellos recordar que todos los cristianos, antes del siglo en el que estamos prácticamente, no estaban de acuerdo con ellos. Hermanos, ni el catolicismo romano en su oscuridad total cree lo que creen hoy algunos creyentes. Hasta el catolicismo romano preservó el domingo como el día especial de la adoración a Dios. Eso se preservó. De más está decir que los primeros 500 años de la iglesia, el día del Señor, el primer día de la semana, era el día de reposo, día de descanso, día santo para Dios. Eso lo puedes ver a todos los padres de la iglesia, puedes leer
a toda la patrística que se conoce y todos creían lo mismo. Había un día especial que era el día de adorar al Señor Jesucristo y era el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese era el día de la adoración cristiana. También tenemos que decir que los reformadores, hermanos, a partir de Martín Lutero y toda esa etapa de luz, toda esa etapa de luz del verdadero evangelio, todos los reformadores creyeron lo que acabamos de leer. Todos los reformadores creyeron eso. No hay uno que no creyese esto que acabamos de decir aquí. Dios ha apartado un día de 7 para que le adoremos especialmente de manera pública, privada, pero ese día especial, Dios apartó un día de 7. Y ese día fue desde la creación hasta la resurrección de Cristo, el último día de la semana. Siendo el Señor Jesucristo Señor del día de reposo también, porque es Dios, Él y únicamente Él puede cambiar ese día. Y lo cambió. Lo cambió al primer día de la semana, lo cambió con su resurrección. Ahora, esto es lo que ha creído el cristianismo históricamente, todo el cristianismo. Los que están metidos en problemas no somos nosotros, que decimos, este día es un día especial. No somos nosotros los que estamos metidos en problemas. Aunque desgraciadamente la mayoría de los creyentes que nos rodean hoy, que no por eso son menos aceptables delante de Dios que nosotros, dejamos eso bien claro, pero desgraciadamente tenemos muchos hermanos que están alrededor nuestro, que no creen lo mismo que nosotros, pero realmente, hermanos, son ellos los que están en problemas, no somos nosotros. Ellos son los que están diciendo algo totalmente nuevo. El cristianismo nunca ha creído que el domingo es un día más. Nunca eso se ha visto. En los últimos tiempos vemos un relajamiento y cada vez desgraciadamente, muchos se han ido de la verdad de las Escrituras y han asumido muchas filosofías contemporáneas, han asumido muchas prácticas del mundo, como por ejemplo el feminismo, y vemos pastoras, etcétera. Bueno, esto también se ha asumido. El mundo entero se ha tornado en contra del día del Señor también. Y ahora ustedes ven que los partidos de deportes, el entretenimiento más grande es el domingo. Los días, los eventos internacionales más importantes, el día más importante es el domingo. No fue así hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco no fue así. Hoy nosotros vemos, por lo menos no fue así, en todo el mundo occidental que fue permeado por la cultura cristiana. Ahora bien, vamos a ver esto, no con los argumentos de lo que ha creído el mundo o el cristianismo incluso, sino vamos a verlo desde las Escrituras. Primero, vamos a seguir siempre el mismo algoritmo que hemos seguido hasta aquí estudiando nuestra confesión, y es primero ver lo que los autores de la confesión plantea y luego ver lo que la Escritura plantea o de dónde ellos lo sacaron, de dónde sacan esto. Bueno, lo primero que ellos dicen es que la ley de la naturaleza, dicen ellos, es que en general, sí, puedes ponerlo ahí por favor, miren cómo dicen, así como la ley de la naturaleza es que en general una porción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios. Ahora, usted dirá, ¿qué están diciendo? No entiendo lo que acaban de decir. Lo que están diciendo ellos es que naturalmente Dios ha determinado un tiempo para la adoración a Él. O sea, naturalmente está por designio divino un tiempo determinado para adorarle a Él. Y eso lo podemos ver ¿dónde? Sí. Bueno, vamos por parte. En primero, lo que ellos están diciendo es que todos en la creación deberían adorar al Creador. ¿Sí o no?
Primero, cuando están diciendo si toda la naturaleza, o sea, la ley de la naturaleza es que en general una porción de tiempo sea apartada por designio, por deseo de Dios para adorarle a Él. Lo que está diciendo es que si Dios es el creador de todo, Él demanda ser adorado por todos. Toda su creación debería adorarle. O ahora, esa adoración, ya sea pública o la adoración pública y colectiva, requiere una proporción de tiempo pública y colectiva acordada. ¿Sí o no? Si vamos a adorar públicamente al Dios que nos creó, tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿sí o no? Para adorarlo juntos tendríamos que ponernos de acuerdo. Muy bien. Eso es obvio. Ahora, tal proporción de tiempo debe ser señalada por Dios, porque es Dios quien regula cómo Él debe ser adorado. Él es quien tiene que decir cuál es el tiempo indicado para adorarle. Ahora, si bien hay una ley positiva, la naturaleza también lo deja claro. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es lo siguiente. Todo el tiempo nosotros podemos, como seres humanos, o cualquier criatura en esta creación, puede trabajar incesantemente, o necesariamente tiene que descansar. Naturalmente, nosotros no podemos solo trabajar. Pudiera haber hecho Dios. A ver, yo les pregunto, antes de que me conteste, ¿el corazón para? Quiere decir, Dios puede crear criaturas que no paren de trabajar, porque ha creado órganos que no paran hasta el día que partan de aquí, que se pare definitivamente, ¿sí o no? Que ahora puede ser 120 años latiendo, pero antes eran 900 y tantos años latiendo, así que Dios puede hacer que algo funcione y no se pare. Dios pudo haber creado criaturas que no se cansen, lo pudo hacer, el corazón no se cansa. Qué bueno que no hay aquí cardiólogos que me corrijan, que han estudiado un poco más el corazón. Yo supongo que se cansa un poco, pero no para. No para, simplemente no para. Se canse o no, no para. Lo que sí es cierto es que todas las criaturas nos cansamos, necesitamos descansar, necesitamos parar, necesitamos meditar. Y lo otro que es cierto es que donde quiera que hay ser humano, donde quiera que hay un ser humano, los seres humanos han apartado tiempo, algún tiempo, para adorar a alguna deidad. Naturalmente, o sea, nadie les ordena nada. Usted va a cualquier cultura, en cualquier tiempo, usted va a encontrar que así sea adorando a dioses falsos, pero los hombres han dedicado tiempo a adorar alguna deidad. Algún tiempo. Fíjense, hasta las personas que dicen ser ateos, ellos dedican tiempo a adorar a sus deidades que ellos mismos no saben que son sus deidades. Ellos mismos a veces son sus deidades y ellos no lo saben, pero ellos dedican tiempo a adorarse a sí mismos. Y dice, yo tengo derecho a darme este gusto y yo tengo tales planes y dedican mucho tiempo a la adoración a sí mismos. Ahora, concentrándonos en Dios, hermanos, Dios sí nos da un tiempo desde la creación, nos ordenó un tiempo para adorarle. Y ese tiempo Él lo determinó en la misma creación, porque Él hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día lo descansó y lo santificó para Él. Él mismo nos dio ejemplo. Si alguien tiene que obedecer esto, especialmente es aquel ser que fue creado a imagen y semejanza suya. El ser que fue creado a imagen y semejanza suya debería hacer lo mismo. Trabajar y descansar. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué este asunto de las semanas es así? ¿Por qué? ¿Por qué todo el universo divide el tiempo en semanas de 7 días? ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Sencilla y llanamente, hermano, así es desde la misma creación.
Esto ha trascendido todos los siglos. El mundo ha vivido con 7 semanas, los han dividido los años de manera distinta, han dividido los meses, incluso le han llamado de manera distinta, lo han dividido de manera distinta, pero las semanas, hermanos, han sido semanas de 7 en todas las culturas, todo el tiempo. ¿De dónde habrá salido eso? Dios en la creación hizo todo lo que existe en 6 días y el séptimo descansó y lo santificó. Yo quiero que usted piense algo por un momento. ¿Cuál fue la última creación de Dios? ¿Qué fue lo último que creó Dios? Dice, ¿tú sabes, Lucas? A ver, ¿quién? El hombre. ¿Y los creó? ¿Cómo, Casey? Varón y hembra. Los creó varón y hembra, ¿verdad? El hombre creado varón y hembra fue el pináculo de la creación, lo último de la creación. Dios creó todas las cosas y luego creó al hombre y lo puso en ese medio que Dios creó. Bueno, e inmediatamente después de la creación del hombre, ¿qué hizo Dios? Descansó. Descansó. Entonces, el primer día que el hombre vivió después de ser creado, no el día de su creación, sino el primer día de 24 horas que vivió, ¿cuál fue? El día del descanso. Hermanos, el hombre, ¿usted recuerda cuando Jesús dijo que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo? ¿No se da cuenta que se estaba refiriendo a la creación? Dios hace al hombre y después hace el día de reposo. Dios deja el día de reposo. El hombre está hecho para el día de reposo. Tú y yo estamos para contemplar la gloria de Dios por siempre. Hasta que un ser humano no se dé cuenta de eso, no sabe lo que es vivir. Hasta que tú no te des cuenta que tú estás creado para contemplar al Dios que te creó, vivir para Él, glorificarlo a Él. No es vivir contemplándolo, mirándolo, no es vivir gozando de Él. Dios hizo al hombre para que gozara de Él, se deleitara en Él. Y por eso es que el hombre, haciendo cualquier cosa que haga, va a sentirse frustrado, aunque gane millones, va a encontrar que ese no es el propósito de su vida. El propósito por el cual Dios nos creó es para que le glorifiquemos a Él y que gocemos de Él por siempre. Desde la creación es así. Dios nos creó y el próximo día fue el día de contemplación y de adoración a Dios. Un día santo para Él, un día de descanso, de contemplar toda la gloria de la creación. Todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. Había que contemplar la creación y gozarse en la creación. Así que desde la creación, naturalmente, nosotros tenemos que hay un tiempo para adorar. Hay un tiempo para adorar. Desde la misma creación hay un tiempo para adorar. Ahora, pasando al segundo planteamiento que hacen los autores de la confesión, ellos dicen también que hay un mandamiento positivo de adorarle un día. O sea, ya no es yo hice el mundo, el universo en 6 días y el séptimo descansé y así te dejé ejemplo. No solo eso. Dios también da un mandamiento positivo. Tienes que guardar un día. Hay que guardar un día de 7. Tú debes trabajar, sí, eso es bueno, pero hay que descansar y ese descanso debe ser un descanso de contemplación de todas las bondades que he tenido contigo, de todas las misericordias que yo como Dios y sustentador tuyo tengo contigo. Ese descanso también es ordenado por Dios. Así que si usted está aquí y usted dice, ¿por qué la iglesia se reúne tanto ese día? Mire que pierden tiempo, mira que están en la bobería todos los domingos para la iglesia. No es ninguna bobería, es porque nuestro Dios, el Dios que nos da fuerza, talento,
oportunidad de trabajar 6 días a la semana, pide un día para contemplarlo a Él. Nos ordena que hay un día en que debemos contemplarle a Él. Ese mandamiento positivo, dicen los autores de la confesión, lo dicen con esta frase: también por su palabra, con un mandamiento positivo, nos está ordenando esto. Ahora, ¿dónde lo encontramos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe dónde encontramos ese mandamiento positivo? Casey no sabe. ¿Dónde está ese mandamiento positivo? Mira, si te pregunto cuál es el cuarto mandamiento de la ley moral, sí sabes, pero si te pregunto cuál es el mandamiento positivo donde se ordena que hay un día que se debe descansar, eso no lo sabes. Es lo mismo. Ese mandamiento positivo lo encontramos en el cuarto mandamiento de la ley moral, en Éxodo capítulo 20, ¿y qué verso? 8 al 11. Están haciendo trampa. Sí, hermanos, aparte de que Dios deja muy claramente desde la creación que hay un día que es especial, que es un día de contemplación, de reposo y de adoración a Él, el Creador, también nosotros debemos entender que Dios ordena en su palabra positivamente, o sea, Dios habla por medio de Moisés, no solo por medio de Moisés, lo escribe, recuerden bien, lo escribe con su propio dedo, no es que Dios tenga dedo, pero Dios escribe personalmente en tablas de piedra estos mandamientos. Y este es uno de los mandamientos que Él escribe en tablas de piedra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, miren hermano el motivo, miren el motivo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, hermanos, este mandamiento, según los autores de la confesión, que eran puritanos, que eran reformadores, que eran cristianos de siglos pasados, no son cristianos contemporáneos del siglo XXI, que están más tiempo en YouTube, Facebook o perdiendo el tiempo que leyendo las escrituras. Eran cristianos que leían las escrituras. ¿Alguien de los presentes ha leído algún libro de algún reformador? ¿Nadie? ¿Nadie ha leído un libro de un reformador? ¿Nadie ha leído un libro de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio? Sí, ¿verdad? Oye, me asustaron. Yo dije, bueno, ya, yo soy reformado. Esta gente no sé qué cosas son. Hermanos, ustedes no me dejarán mentir. Ustedes que han leído, cuando uno lee un reformador, uno se queda impresionado, pero también con vergüenza. Porque uno dice, ¿cómo esta gente conoce tanta Biblia? Así, están hablando de un texto de Gálatas y te dicen, esto es lo mismo que dijo el profeta Ezequiel y Daniel, y lo que dice el Deuteronomio, y lo que dice el Levítico, y uno dice, bueno, pero verán acá, esta gente no tenían ni concordancia en las escrituras. No tenían todas las herramientas que tenemos nosotros. No, esta gente era una concordancia viva, así mismo es. Miren, y tenían una comprensión de las escrituras que se nota que era por estudiar las escrituras con frecuencia. Esos hombres, muchos de esos hombres reunidos fueron los que llegaron a plantear cosas como esta. Pásame por favor esa diapositiva. Hablan de la moralidad y la perpetuidad de ese mandamiento positivo. Ellos dicen, con un mandamiento positivo moral, ese mandamiento es moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las edades. Hermano, cuando usted viene para acá el domingo, usted debería mirar a sus vecinos
y todas las personas que le pasan por al lado, que usted le pasa por al lado y decir, Señor, perdónalos por sus maldades, porque el día tuyo no lo santifican. No van a ninguna iglesia, no te adoran, viven para ellos. Es un día que te roban a ti, es para ti y ellos se lo cogen para ellos y hacen lo que ellos quieran ese día. Usted se debería molestar y preocupar por eso, porque esto es un mandamiento moral. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si a usted, hermana, una mujer igual que usted, comienza a acercársele y comienza a enamorarla? Algunas de ustedes se ofenderían, ¿verdad? Algunos de ustedes quisieran caerle a golpe, ¿verdad? Si les pregunto a los hombres, ¿qué tú crees, Adrián? Si le pregunto a los hombres, algún hombre se le acerca y comienza a enamorarlo. ¿Qué usted considera? Que este hombre es un vil pecador y necesita que conozca el puño mío por la boca para adentro. ¿Por qué es un vil pecador? ¿Y por qué no nos ofendemos? ¿Por qué no nos ofendemos cuando hay incumplimiento, un mandamiento moral? Un mandamiento moral de que se debe trabajar 6 días y hay un día que se debe santificar para Dios. ¿Por qué no nos ofende eso? Es el nombre de Dios el que está siendo blasfemado. El problema de los primeros 4 mandamientos, el problema de los primeros 4 mandamientos de la ley moral es que tienen que ver con Dios. El problema de los primeros 4 mandamientos es que nosotros no sentimos mucho cuando nosotros los quebramos. Nosotros sentimos cuando quizás sentimos algo, cuando quebramos el quinto mandamiento porque le faltamos respeto a mi mamá o a mi papá. Después decimos, oye, ¿qué le hice a mi mamá? ¿Qué le hice a mi papá? Le grité. Ay, Señor, perdóname. Y nos queremos morir. Bueno, qué bueno. Qué bueno que sientes eso. Pero hermanos, cuando tú tomas el nombre de Dios en vano, deberías sentirte de la misma manera. Y déjame decirte que cada vez que dejas de leer tu Biblia, cada día que dejas de leer las Escrituras, es un día que estás tomando el nombre de Dios en vano. O sea, en otras palabras, lo que Dios habla, Dios está hablando ahí, gritando ahí, en su palabra, está hablándote. Todos los días tiene algo que decirte, pero a ti no te interesa. Tú lo pones de lado. ¿Qué estás diciendo? No me interesa tu palabra. No me interesas tú y lo que tú hablas. Eso es lo que estamos diciendo cada vez que dejamos de leer las Escrituras. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Cada primer día de la semana que usted deja de venir aquí a adorar porque tiene un dolor de cabeza o porque no se siente bien o porque la niña o el niño no durmió bien o porque tiene catarrito, déjeme decir, esto es un mandamiento moral y perpetuo para todas las edades. Es un mandamiento moral y perpetuo. Tan moral como matar, tan moral como adulterar, tan moral como no honrar a tu padre o a tu madre. Eso es lo que están diciendo los autores de la confesión, hermanos. Hasta aquí estoy defendiendo lo que el cristianismo ha defendido siempre. Pero vamos a ver, porque ellos no sacan nada de lo que ellos piensan o se les ocurrió, sino de las Escrituras. Vamos a ver esto. ¿Por qué es un mandamiento moral y perpetuo? Bueno, porque fue instituido en la creación, como ya vimos. Eso es el fundamento. Fue instituido en la creación. Y eso ya lo vimos. Dios bendijo al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ya este argumento ya lo dimos. Dios desde la misma creación instituyó este día. Él instituyó este día desde allí, desde la misma creación. Y si es desde la creación, ¿para quién es? Para esta creación, ¿sí o no? Mientras estemos en esta creación, hermanos y amigos, Dios pide, establece, ordena que le adoremos un día de 7, todos los que somos sus criaturas. Todos.
En Éxodo 20, versículo 11, lo recuerda, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Desde la misma creación, ese día Dios lo bendijo, el día de reposo, y lo santificó, lo apartó para que todos nosotros contemplemos, toda su creación contemplara su obra, la gloria de su obra, las bendiciones, las bondades de su obra para con nosotros. Bien, además de esto, Jesús y Pablo, Jesús, nada más y nada menos que el Verbo encarnado, Dios con nosotros, argumentó que las cosas que eran de la creación eran para siempre. Y vamos a ver que el apóstol Pablo sigue el mismo ejemplo. Vamos a ver 2 ejemplos de esto. Vamos junto a Mateo capítulo 19, versos 4 al 8. Mateo 19, versículos 4 al 8, miren lo que dice. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿ese principio cuándo fue? En la creación. Al principio no fue así. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está enseñando sobre lo importante que era no divorciarse. Y él dijo y argumentó con la creación. Se remitió a la creación y dijo, a ver, al principio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Cómo fue que Dios instituyó el matrimonio? Cuando Dios instituyó el matrimonio, dijo, ya no serán más dos, sino uno. Esto es para siempre. Ahora, Jesús admite, para que usted no me haga una pregunta después que terminemos la clase del matrimonio, Jesús admite que en este mundo, por la dureza del corazón, iba a tener que haber divorcio, pero eso no era así al principio. O sea, él está dejando muy claro el argumento de que la voluntad, pudiéramos decir, perfecta de Dios es que no haya divorcio. Al principio era un hombre para una mujer para siempre. Eso es lo correcto, eso es lo que debe suceder. Ahora, por el pecado que hay en nosotros tan terrible, hay que necesariamente dar cartas de divorcio. Pero esas deben ser excepciones, no reglas. La regla es un hombre y una mujer para siempre. Eso fue lo que Dios estableció al principio. Ahora, lo que quiero que ustedes capten de este ejemplo es que Jesús usa el argumento de la creación para mostrarnos cómo debe ser siempre en esta creación. O sea, siempre debe ser ley para nosotros. Lo que se estableció en la creación debe ser una ley para siempre. ¿No se estableció en la creación un día de 7 para descansar? Y yo pregunto, ¿por qué algunos arguyen hoy, levantan una espada diciendo ser la espada del Espíritu, diciendo que ya no hay que guardar un día? ¿Con qué argumento? Bueno, después vamos a ver, porque ustedes saben que tengo una deuda con ustedes de hablar de esa enseñanza equivocada de cierto hermano y pastor muy reconocido, pero no por ello no equivocado en este tema específicamente. Y vamos a hacerlo. Si el Señor nos lo concede el próximo domingo, vamos a comenzar esa defensa en contra de la falsa enseñanza del pastor MacArthur. Ahora, bueno, y de algunos que como él creen lo mismo. Ahora, en 1 Timoteo vemos que el apóstol Pablo usa el mismo argumento. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Yo sé que las mujeres se conocen este pasaje de memoria. Dice así, la mujer aprende en silencio. Fíjense que la mujer debe aprender
aprender en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y hermanos, es importante que nosotros sepamos que este mandamiento es para la iglesia. Este mandamiento es para la iglesia. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo cómo debe conducirse en la iglesia, que no es su casa, que no es su casa. O sea, no que, porque Timoteo no está en su casa, está en la casa de Dios. Y estos mandamientos son para la casa de Dios. Ahora, en su casa la mujer sí puede hablar. Y de hecho, como hablan, ¿verdad? Pero ahí sí es lícito, ¿no? Porque hay hombres que dicen, no, mira lo que dice 1 Timoteo, en silencio. Pero estamos en la adoración familiar. Sí, no estás en la iglesia. Puedes hablar ahí, incluso enseñar también. Ahora, miren el argumento que usa el apóstol Pablo para decir esto. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hermano, ¿cuál es el argumento que usa el apóstol Pablo para enseñar que la mujer debe aprender en silencio en la iglesia? De la creación. Entonces, nosotros podemos decir que desde la creación hay un mandato y eso no ha cambiado para esta creación. No ha cambiado. Hay un día de 7 que debe ser guardado. Hay un día de 7 que desde la creación fue establecido, instituido, y que encima de eso fue confirmado por una palabra positiva, moral y perpetua. 6 días trabajarás y uno consagrarás a Jehová. Fue establecido también de manera directa. Ahora, miren, aquí está ahora la diferencia entre los carismáticos, sí, y los verdaderos cristianos. Aquí está ahora la diferencia entre seguir lo que sientes o seguir la voluntad de Dios revelada en su palabra. Sí, sí, hay una diferencia marcada. Hay personas que dicen, ay, yo no siento que sea así. Yo me he quedado en mi casa planchando y lavando porque Dios sabe que no ha habido corriente y el domingo pusieron un ratico la corriente. Yo me quedé planchando y lavando. ¿Y sabes qué? Yo no me sentí mal. Yo no me sentí mal. Sin embargo, cuando yo le robé la gallina a la vecina, yo sí me sentí que me quería morir. Bueno, porque el problema es que el que te da órdenes a ti es tu corazón, no es Dios. Porque Dios en su palabra, tú lo sientas o no lo sientas con tu corazón, Él es el que dice lo que está mal y lo que está bien. Y Él dice que es tan malo, de hecho yo diría que más malo, no guardar el día de reposo. Bueno, déjame decir que las dos cosas son malas, no meterme en candela. Es tan malo robarle la gallina a la vecina como deshonrar el día de reposo o no santificar el día de reposo. Hermano, usted lo sienta o no lo sienta. Es lo que Dios dice en su palabra, lo que es pecado, lo que Dios ordena y usted quiebra, o lo que Dios ordena y usted no hace. Eso es pecado. Usted sienta que pecó o no sienta que pecó. Eso es pecado. No es su corazón el medidor de la verdad. Tu corazón más bien es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. A lo mejor usted no siente que su corazón es perverso también. Esa es otra cosa que no siente. Bueno, usted no sentirá eso, pero lo que Dios dice de tu corazón es que es engañoso y es perverso. Pastor, pero si yo nunca he matado a nadie y Dios sabe que yo pienso las cosas más buenas de la gente. Yo sí no me pongo bravo con nadie, perdono a todo el mundo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O te creo a ti o le creo a Dios. O te creo a ti o le creo a Dios. Bien. Además de que la creación nos ordena y por lo tanto desde la creación hay una orden, hay un mandato y eso ya lo hace moral y perpetuo.
Además de eso, fue incluido, ¿dónde? ¿Dónde fue incluido ese mandamiento moral? ¿Dónde? En cualquier lugar de la Biblia. Ni tan siquiera en cualquier lugar de la Biblia. En un lugar que no fue inspirado, ¿verdad? En un lugar de la Biblia que no fue inspirado por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Jan Oreste no fue inspirado? Te cogí dormido. ¿Por qué Casey no fue inspirado? Te cogí dormida también. ¿Por qué ese lugar donde fue escrito el mandamiento positivo no fue inspirado por Dios? Algunos quieren salir en defensa. Ya, no, ya te lo dijeron ya. O ya te despertaste. ¿Viste que estás despierto? A ver, ¿por qué no fue inspirado? Exacto, no fue inspirado, fue más que inspirado, fue escrito por el mismo dedo de Dios. Fue escrito por Dios mismo en tablas de piedra, en esos 10 mandamientos, hermanos, que fueron dados de una manera extraordinaria, que fueron guardados en un lugar extraordinario, en el arca del pacto de la alianza. Esos 10 mandamientos, allí el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero ese uno, consagrarás a Jehová. Hermano, hoy en día yo encuentro cada cosa. Claro, yo les tengo paciencia porque yo también decía lo mismo antes. Tengo que mirar y decir, Dios mío, que yo haya dicho eso alguna vez. Hay que seguir guardando 9 mandamientos, pero ya el cuarto mandamiento no hay que guardarlo. Hermano, ¿de dónde yo sacaba eso? ¿De dónde los predicadores contemporáneos que no se han arrepentido como yo sacan eso? Pueden decir que ya no hay que guardar un día de 7, que eso ya pasó. Hermano, los 10 mandamientos fueron hablados directamente por Dios, fueron escritos directamente por Dios, fueron colocados en el arca en un lugar especial. Pero además de eso, están escritos en el corazón de cada creyente. Esos mismos 10 mandamientos. En el nuevo pacto se escribe esos mandamientos en cada corazón. Ahora, hermanos, ¿qué cantidad de tiempo hay que guardar para Dios? Dicen los autores de la confesión, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Y esto lo sabemos si contrastamos el día santo y de reposo judío con el cristiano, ¿verdad? Un día de 7. El día establecido, lo vamos a ver ahora, pero si nosotros vemos que los judíos guardaban desde qué hora a qué hora, de la caída del sol del viernes, ¿verdad? Hasta la caída del sol del sábado, pero 24 horas, ¿verdad? Un día de 7. El día de reposo cristiano, el primer día de la semana, desde la primera hora hasta la última hora, ¿no? Ahora, no vamos a ahondar en esto porque estamos claros en eso, ¿verdad? Un día de 7, eso se establece. Ahora, miren cómo dicen los autores de la confesión, y aquí hay un tema importante, ¿verdad? Dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, ¿verdad? Que es llamado en el Nuevo Testamento el día del Señor. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo o el fin de la creación, ¿verdad? Como día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Si fue cambiado, fue abolido, ¿verdad? Bien, ahora, algunos creyentes dicen, bueno, pastor, eso está muy bien, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Porque no encontramos un texto en las Escrituras que diga, el séptimo día ya no debe ser guardado, ahora debe ser guardado el primer día de la semana. Si eso fuera así, mira, no tuviéramos tantos problemas, ¿verdad? Pero eso pasa así, hermanos, no sé por qué, le preguntaremos al Señor cuando estemos con Él, más cerca de Él, le preguntaremos quizás por qué no enseñó las cosas tan claramente, a lo mejor nos contesta lo mismo, porque por parábola es necesario que sea enseñado para que el que no crea no entienda y el que no tiene se le quite aún lo que tiene.
Hermanos, Dios sabe. Lo que sí es cierto es que el no estar así nos obliga a escudriñar las Escrituras. El no estar tan explícitamente nos obliga a indagar, estudiar, revisar, y así sacamos todos más provecho del estudio de su santa palabra. Ahora, usted dirá, bueno, no está en ningún lugar que ese día se cambió, pero ¿por qué los cristianos en la historia del cristianismo entendieron tan bien que ese día se cambió? Porque comenzaron a adorar a Dios públicamente y a guardar el primer día, no el séptimo. ¿Por qué los cristianos lo hicieron? Y nosotros hoy no lo vemos. Bueno, eso debe ser probablemente porque los cristianos antes parece que leían las escrituras un poquito más que nosotros. Bueno, vamos a ver esto, Ese cambio claramente en varios textos de las escrituras, aunque no diga explícitamente ese día se cambió. ¿Dónde vamos a verlo? Bueno, yo le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. A ver, pregunta muy importante que hay que hacerle a la Biblia para entenderla. Primera pregunta que le vamos a hacer a este texto. ¿Quién escribe esto? Juan. ¿Quién era Juan? ¿Un apóstol? ¿Uno de los 12? Sí, uno de los 12. Y ese apóstol, ¿qué implica que sea apóstol? Es un enviado del Señor Jesucristo. Las palabras que él decía, las decía como embajador de, ¿qué es lo que quiere decir la palabra apóstol? Como embajador de Jesucristo. De hecho, nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia un libro que se llama el Evangelio según San Juan, porque los cristianos todos de los primeros siglos dijeron, ese libro lo escribió el apóstol Juan, el embajador del Señor Jesucristo, Juan. Las palabras que él dijo es como si el Señor Jesucristo la dijera. O sea, por eso es que tenemos ese libro incluido en las Escrituras, como palabra de Dios. Y el apóstol Juan, cuando escribió ese libro, ¿lo escribió él como un ser humano o como un ser divino? Él era un ser humano y le escribió ¿a quién? A seres humanos. Sin embargo, fue inspirado por Dios. La palabra inspirado por, no quiere decir que Juan entró en un trance y empezó a escribir ahí cosas que él no entendía y que por lo tanto todo, pero fue sin errores, todo lo que escribía sin errores porque era un ángel, el ángel de Jehová escribiendo de parte con la mano de Juan. No, hermanos, eso no quiere decir inspirado. Inspirado quiere decir más bien que Dios fue quien motivó los deseos, la voluntad, el conocimiento, la autoridad, todo lo que Juan tenía como ser humano, por supuesto regenerado, lleno del Espíritu Santo y conscientemente de una necesidad que había en ciertas personas que necesitaban conocer ciertas verdades, les escribió este libro hablándole de la vida de Cristo. Les escribió intencionalmente todo lo que escribió. Desde que Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estaba queriendo decir algo muy importante. Estaba queriendo decir, del que les voy a hablar ahora, no es un hombre cualquiera. Es el verbo. El que hizo todas las cosas. Ese es el Señor Jesucristo. Pero hermano, en el capítulo 20 de ese evangelio, a Juan no se le ha quitado la inspiración. Todavía está inspirado. Todavía sabe que hay cosas que la iglesia necesitaba, la iglesia del primer siglo, necesitaba entender. Escuche bien.
Hay cosas que la iglesia necesitaba entender y no solamente debía entender que Jesús era Dios, debía entender algo más. Y miren lo que narra Juan intencionalmente, inspirado por el Espíritu, en el capítulo 20, versículo 1. Miren lo que dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Está narrando ¿qué cosa? La resurrección del Señor, ¿verdad? María llega allí y ve que la piedra del sepulcro estaba corrida. ¿Cómo es esto? ¿Quién la corrió? Alguien la corrió muy fuerte, porque es la piedra para un sepulcro, para que nadie llegue al sepulcro y se robe los cuerpos. Tiene que haber varias personas, pero sin embargo esa piedra estaba rodada y lo que había adentro era un muerto. Ya, versículo 19 de ese mismo pasaje. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, yo pregunto, ¿qué día era? El primero de la semana, ¿sí o no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿por qué Juan dice ahora esto que va a decir ahora? El primero de la semana. Juan, ya dijiste que era aquel mismo día. Ya dijiste que era el primero de la semana. ¿Por qué vuelves a decirlo? Ya dijiste aquel mismo día, el primero de la semana. Juan está siendo inspirado por el Espíritu, ¿sí o no? Juan tiene en mente alguna intención, ¿sí o no? Claro, él quiere enseñar algo a la iglesia, ¿sí o no? Sí, él quiere enseñarle a la iglesia. Le está enseñando algo. Está enseñando que ese día era importante. Le está llamando la atención. ¿Usted sabe por qué le está llamando la atención, hermanos? Porque muchos de la iglesia de ese siglo habían estado toda su vida adorando a Dios. ¿Qué día? El sábado. Y él estaba demostrando que el primer día de la semana era un día importante porque Cristo se había levantado entre los muertos. Y miren qué sigue diciendo Juan. Aquella misma noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hermano, ¿usted recuerda en el antiguo pacto cuándo fue que Abraham hizo un altar a Jehová? Cuando Dios se le apareció. Dios se le apareció y le dijo: yo soy tu Dios, el que te sacó de Ur de los Caldeos. Y Abraham dijo: oh, espérate, hay que levantar un altar aquí a Dios porque Dios está aquí. Dios está aquí. Y ahí adoró. ¿Usted recuerda dónde Jacob hizo un pacto con Dios? Esto es casa de Dios, puerta del cielo, y ahí hizo pacto con Dios porque él sabía que era un lugar de la presencia especial de Dios. Hermanos, miren lo que está pasando aquí. El verbo de Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Un día de la semana se levanta de entre los muertos y no espera otro día. No va el siguiente sábado. No, cuando los discípulos estaban reunidos ese mismo día entra en medio de ellos, resucitado con toda su gloria, y dice: paz a vosotros. Hermanos, era el Señor apareciéndosele de manera especial a su pueblo, cuando su pueblo estaba reunido. Eso significó mucho para la iglesia. Si nosotros seguimos en ese mismo capítulo, vamos al versículo 24, sigue la narración de Juan, y en el verso 24, miren lo que pasa. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, estaban los otros apóstoles ahí, los otros discípulos, pero Tomás no estaba cuando Jesús vino y estuvo en medio de ellos, ¿verdad? Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré. 8 días después, hermano. Aquí es donde está el problema, ¿no? 8 días después te da, ¿cuánto? Lunes. Sin embargo, si usted cuenta domingo, lunes, como contaban los judíos, 8 días después, lo que está queriendo decir Juan a todo su público, que la mayoría era judío y era los que lo quería convencer, a los que quería convencer de que ya no era el sábado, eran los judíos, y le dice y le cuenta los días así como lo contaban los judíos, domingo, lunes, martes, miércoles, va a ver que el próximo domingo es cuando te da 8. Entonces, usted va a decir, con toda intención, está diciendo Juan, que este día, 8 días después, es el mismo domingo, el mismo primer día de la semana. 8 días después, qué casualidad, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora estaba Tomás también, llegó Jesús estando las puertas cerradas, apareció como Dios, ¿verdad? Y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren, les voy a leer rapidito lo que dice John Gill sobre la frase 8 días después. John Gill, quien fue un excelente comentarista bíblico bautista, dijo, es decir, después de otra semana, el mismo día, una semana más tarde, que teniendo en cuenta el día en que Cristo resucitó y se apareció a María Magdalena y sus discípulos, y el día en que ahora se apareció a los discípulos con Tomás, hizo 8 días, una forma similar de hablar, ver en Lucas 9:28 en comparación con Mateo 17:1. Si usted busca todas esas cosas, vamos a ver, como dice a partir y demostrado por Josefo, que los judíos solían expresar una semana por 8 días, porque contaban siempre el día en que estaban y como la tarde, la mañana de ese día, y así les daba 8 días. Ahora, hermanos, esto en relación con las apariciones de Jesús a sus discípulos y bendiciéndolo. Siempre el primer día de la semana. Siempre primer día de la semana. Ahora, ¿qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Jesús asciende, ¿verdad? Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos por 40 días. Asciende y le dijo, pero no se vayan de aquí de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando eso ocurra, entonces me seréis, ustedes van a tener poder y me van a ser testigos en toda la tierra. Pero esperen, ¿y qué pasó? Hermano, 10 días después, el día de Pentecostés, viene Dios por su Espíritu y llena a toda su iglesia de su presencia. El día de Pentecostés. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Qué día de la semana caía Pentecostés? ¿Qué día de la semana caía Pentecostés? No, siempre un domingo. Siempre Pentecostés caía un domingo. ¿Por qué? Porque Pentecostés era una fiesta que siempre se celebraba 50 días después de la Pascua. Hermano, Pentecostés se celebraba siempre 50 días después de la Pascua y el asunto es el siguiente. La Pascua terminaba el sábado con el día de reposo. Comenzaba el viernes y terminaba el sábado con el día de reposo. Había que contar 49 sábados, o sea, 7 semanas, 49 sábados más 1 y te daba 50, penta de Pentecostés. El siguiente día, el sábado, hermano, en todas las culturas, es el domingo, primer día de la semana. Siempre Pentecostés, siempre se celebró un domingo. Y ese domingo, primer día de la semana, vino el Espíritu Santo y llenó a toda su iglesia de poder. Y lo que Jesús le había prometido es que Él iba a venir sobre ellos, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Quiere decir que Cristo se le aparece a los discípulos y los bendice el primer día de la semana. Y el Espíritu Santo viene a los discípulos y los bendice el primer día de la semana.
Entonces encontramos, y en ese día estaban adorando a Dios, estaban reunidos y el Señor se les aparece y los bendice, en este caso el Espíritu Santo. Ahora bien, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, hermano, ¿qué cosa es el libro de los Hechos? Los hechos que Dios por su Espíritu hizo dentro de la iglesia. Y podemos ver allí la práctica de la iglesia, de la primera iglesia. Lo que practicaba la primera iglesia no era importante. Claro, todavía los apóstoles estaban vivos. La iglesia estaba siguiendo la orientación directa de los apóstoles de Jesucristo. Y miren lo que pasa en el capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Tú puedes ir conmigo allí? Hechos capítulo 20, ¿puedes ir conmigo? Yo necesito que usted vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. El versículo más importante va a estar aquí. Pero yo necesito que usted vaya a las Escrituras, al capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Ya estamos terminando, no se preocupe. Ustedes saben que bateo largo, pero ya antes de las 11 debemos terminar. Hechos 20. ¿Ya está ahí? ¿Están ahí? Nadie me dice ni que sí, ni que no. Ah, muy bien. Hechos 20. Ahora vamos a los primeros versos de Hechos 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. ¿No dice por ahí? Sí, por ahí dice eso, ¿verdad? Yo les voy a pedir que vaya conmigo hasta el verso 4. Dice el verso 4. Y le acompañaron hasta Asia ciertas personas, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron, ¿dónde? En Troas. ¿Dónde esperaron? En Troas. Troas. Troas era un lugar costero de Asia Menor, así mismo. Y estando ahí en Troas, y dice, y nosotros, ¿quién está hablando aquí? Lucas. ¿Lucas estaba ahí, sí o no? Claro, dijo nosotros. Él estaba ahí, estaba con Pablo. Lucas estaba con Pablo, el médico Lucas estaba con Pablo. Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos. ¿Dónde? En Troas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuántos días? 7 días. Esto es importante. 7 días tuvieron que estar en Troas. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Cómo? ¿Quiénes se reunieron el primer día de la semana? Los discípulos. Llegaron a Troas, Lucas con Pablo y algunos que ya se habían adelantado, y esperaron y estuvieron 7 días esperando que el primer día de la semana se reunieran los discípulos en una asamblea. Se reunieron, ¿qué día? El primero de la semana. Para nosotros, domingo, ¿verdad? Dato muy importante, los cristianos se reunían el primer día de la semana, pero note esto, porque se pone más importante. Dice, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. ¿Qué cosa es partir el pan? Tomar la cena del Señor. ¿Es parte de la adoración la cena del Señor, sí o no? Quiere decir que se reunieron para adorar, no se reunieron para tener una reunión cualquiera, para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. ¿Cuál es el día siguiente? Lunes. ¿Cuántos días estuvieron en Troas? 7 días. Dice la escritura, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, Pablo tenía que salir lo antes posible de allí. Y tuvo que esperar 7 días para que la iglesia se reuniera, teniendo que salir. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Pero si usted sigue mirando el versículo, miren lo que dice el verso. Reunidos los discípulos a partir del pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se reunieron ese día todo el día, hasta la medianoche.
Pablo esperó 7 días, pero cuando llegó el día, dijo, bueno, ahora nadie está apuradito, ¿verdad? Porque yo tengo que hablar bastante. Y estuvo todo el día hablando hasta la medianoche. ¿A quién cree que yo predico largo aquí? Bíblicamente hablando, no pueden decir eso. Todo el día hasta la medianoche. Dice, y había lámparas, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Tico, bueno, se cayó, lo venció el cansancio. Pablo lo resucitó el primer día de la semana, ocurren milagros también. Lo que sí es cierto, hermano, es que ese pasaje, cuando usted lo mira, usted se da cuenta de que ese día era el día para adorar, que los primeros cristianos usaban para adorar. Los primeros cristianos adoraban el primer día de la semana. Y si usted une ese pasaje con lo que ya Juan orientó sobre el primer día de la semana, que era el día especial que Cristo venía y se aparecía, con el día de Pentecostés, que era el primer día de la semana, con lo que Pablo le orienta en 1 Corintios 16, por favor, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo está dando una orden, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Acaya, Corintio. Del otro lado del mar, Galacia, la región de Galacia. Varias iglesias en varias ciudades de Galacia. A las iglesias aquí en Corintio le ordena lo mismo que a las iglesias de Galacia y le dice, en cuanto a la ofrenda, haced vosotros también de la manera que ordené. Fíjense, como apóstol de Jesucristo, como enviado de Jesucristo, él ordena, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, hermanos, ¿qué hacían todas las iglesias el primer día de la semana? Adoraban a Dios, apartaban ofrendas. Todas las iglesias en Galacia, en Acaya, en todo el mundo conocido, donde había cristianismo, la iglesia el primer día de la semana adoraba juntos. Si a eso le sumas, ¿cómo se le llamaba a ese día? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan, que ya había enseñado que ese día era un día especial, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y ahí está toda la revelación de Apocalipsis, en el día del Señor. Y ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué tú dices, pastor, que ese día era el domingo? Bueno, ¿qué otro día era? A ver. Porque todos los días son días del Señor, empezando por ahí. Pero si hay un día que era el día del Señor, el día de su resurrección. Y hermanos, para todos los comentaristas, todos los primeros cristianos reconocían que el día del Señor era el primer día de la semana. Hermanos, es un error, es una mentira que fue Constantino en el año 325 el que instituyó el domingo como día de reposo. Hermanos, eso es una mentira. Basta, eso siempre van a engañar a alguien que sea totalmente ignorante, pero cualquiera que lea a los padres de la iglesia se va a dar cuenta que, bueno, cualquiera que lea la Biblia se va a dar cuenta que eso es bíblico. Pero si tú encima de eso le sumas a toda la práctica del cristianismo histórico, hermanos, todos adoraron antes del concilio de Nicea, antes de Constantino, el primer día de la semana. Ese era el día del Señor, como sigue siendo hoy el día del Señor. Dios tiene, hermanos, para terminar, el derecho de exigir la adoración como Él ha establecido que debe ser adorado. Él ha determinado, así como la manera en que debe ser adorado, el lugar donde debe ser adorado. Él ha determinado también el tiempo en que Él ha de ser adorado. Ese día tan glorioso y bendito es el primero de la semana. Él nos conceda siempre, a nosotros como iglesia,
adorarle y apartar santo este día para Él. Padre, sí, concédenos esto en Cristo Jesús. Mirándolo tan claramente en tu palabra, concédenos también obedecerlo. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que no sea larga? Porque tenemos solo un minuto. Los hermanos que van a servir, por favor. Sí, ahí tenemos a Oniel por ahí.